Buenos días. Gracias a todos por asistir. Bienvenidos al Instituto Tecnológico Autónomo de México. Agradezco a Pareto y al Departamento de Ciencia Política del ITAM. Y estamos aquí para retomar un debate que ha permanecido latente y que quizá en algunos momentos haya incluso estado olvidado en los meses y años recientes. A medida que la violencia se incrementó en México, la violencia relacionada con el crimen organizado, también la cobertura mediática al respecto se incrementó sin que necesariamente hubiera una especie de código o de experiencia previa y a todos los agarró por sorpresa. En el pico de la violencia, es decir, en el mes en el que más violencia hubo en México, entendida la violencia como el número de homicidios relacionados con el crimen organizado, algunos de los medios mexicanos de comunicación más importantes firmaron un acuerdo. Este acuerdo, el acuerdo mexicano firmado en 2011, que toma la herencia del acuerdo por la discreción de Colombia de 1999, recupera algunas de las lecciones de este acuerdo, pero no necesariamente las implementa, y como venimos a comentar hoy aquí, no se ha dado el seguimiento que se esperaba, ni siquiera también algunos de los resultados que se esperaban de tal acuerdo. Desde la firma del acuerdo en 2011 no se ha podido detectar, y me parece que es lo más importante, un efecto directo e importante que tenga que ver con la reducción de la cobertura de la violencia y la reducción de la violencia, que es uno de los objetivos originales del acuerdo. Entonces, a más de 3 años de la firma de este acuerdo, con una nueva administración de un nuevo partido, la pregunta es: ¿cuál es el funcionamiento del acuerdo y cómo es la cobertura de la violencia hoy? Entre los temas que vamos a conversar el día de hoy con los invitados está: ¿cuál es la responsabilidad de los medios de comunicación ante los hechos de violencia? Segundo, ¿cómo se evalúa el objetivo y el funcionamiento de un acuerdo como el que ya existe y que se firmó por diferentes medios de comunicación? ¿Cómo evalúan cada uno de los medios de comunicación la estrategia en el combate al crimen organizado de la administración actual? ¿Qué tanto se toman en cuenta los sesgos de los medios de comunicación, especialmente los sesgos partidistas, los sesgos de los columnistas y, por supuesto, los sesgos de las audiencias? Y por último, si todo esto importa, se debe entonces monitorear la cobertura de la violencia y cómo. Agradezco la presencia en orden alfabético de Salvador Camarena, columnista del Financiero, de Daniel Moreno, director general de Animal Político, de Jesús Silva Herzog Márquez, profesor del Departamento de Derecho del ITAM y columnista en el periódico Reforma, y de Héctor Zamarrón, subdirector editorial de Grupo Milenio. Y entonces empezamos con Salvador. ¿Cuál crees tú que debiera ser en general o en concreto la responsabilidad de los medios ante la cobertura de la violencia? Gracias. Y lo primero que quiero, por supuesto, es agradecer a Luis, al ITAM, a mis compañeros en el panel, por esta oportunidad. Segundo, advertir que hablo a nombre y título personal como columnista del Financiero y no a nombre del Financiero, en donde estoy muy a gusto, pero no tengo la representación de ellos para estar aquí. No la pedí y tampoco necesariamente deben o pueden coincidir con lo que yo diga. Tercero, me parece que estamos ante un público calificado, nutrido, importante, pero pequeñito. Entonces, esta es una muestra de que las redes sociales no son la realidad. Por la cantidad de tweets y retweets que hubo a lo largo de la semana pasada y esta, pensé que íbamos a terminar en el Estadio Olímpico de Seúl, sosteniendo esto ante una multitud, pero bueno, supongo que también habrá streaming y algunas otras maneras de difundir lo que aquí se diga, ojalá sea de alguna utilidad. Por lo pronto, hablo otra vez a título personal, en lo que toca a lo que yo pueda decir o aportar. Déjenme decirles de saque qué es
creo, lo más importante que estemos hoy aquí. Comienzo con una anécdota. Hubo una revista, todavía está por ahí o no, pero da igual, su peso ya no es el mismo que era en los años 70, según yo, o su peso referencial, simbólico. La revista Alarma, una publicación que todo el mundo vimos en los puestos de periódicos y algunos en las peluquerías y algunos en los talleres mecánicos y en fin. Y alguna vez alguien que compró un grupo mediático en el cual estaba incluido ese título, es decir, que compró una serie de revistas y estaba incluida la revista Alarma, me contó que llegó pues, a las instalaciones de su nueva propiedad y cuando le presentaron a las personas que hacían la revista Alarma, estas lo saludaron con mucho gusto y le dijeron qué bueno conocerlo, porque como teníamos varios meses sin jefe, pues necesitamos que nos oriente para la cobertura. La revista Alarma, que como todos saben era de Matola, Violola y Comiola y esas cosas. Y entonces sacan de una gaveta, según me contó esta persona, una serie de fotografías en donde le dicen al nuevo dueño y publisher, pues, se las avientan en la mesa y le dicen, ¿qué hacemos con estas fotografías? Son muy fuertes y no sabemos qué hacer, si publicarlas o no. Se entiende en este lado de la mesa por la edad que tenemos, no de aquel lado, porque si algo caracterizaba a la revista Alarma era su pornografía, que uno veía literalmente a la degollada, al degollado, al descuartizado, al quemado, al pozoleado o al que fuera. Pero incluso los editores de la revista Alarma se preguntaban, se cuestionaban, llegaban a tener dudas sobre algunas de las imágenes que les llegaban a la mesa y sobre cómo ponerlas o no en página. Estamos hablando de décadas atrás, estamos hablando, digamos, de un momento donde las redes sociales, por supuesto, no existían, pero donde se entendía que esa revista tenía cierto público, los niños, por supuesto, es decir, siempre los niños andábamos buscando Alarma para ver cosas que no teníamos que estar viendo, pero había una reflexión de cualquier naturaleza, y eso me parece, de verdad lo quiero destacar, lo más importante de este ejercicio, que estudiantes, entremos en contacto, profesionales, estudiantes, comunidad, y quitemos del centro algunas ideas, algunas expresiones o algunas aseveraciones muy comunes en las redes sociales, pero también muy comunes más allá de las redes sociales. Los medios hacen lo que hacen en torno a la violencia para vender, pues discutible. Por lo menos en las redacciones que yo he podido participar, y son bastantes o demasiadas, no es así de automático, no es así de sencillo. Insisto, en el mejor de los sentidos, al igual que los editores de la Alarma, cada caso implica una serie de reflexiones, una serie de discusiones, una serie de criterios que a veces son contradictorios, a veces uno hace exactamente lo contrario que lo que hizo la semana anterior, pero no necesariamente son con fines estrictamente de venta, con fines estrictamente de rating, con fines estrictamente de conmocionar a la opinión pública, a sus lectores, a sus audiencias, con fines de protagonismo. Son muchos elementos. Entonces, qué bueno estar aquí para empezar, creo, a desgranar algunos de esos elementos. Pongo, después de este prólogo, eso intenté hacer, pongo 3 elementos para ceder el turno a la palabra. Destaco lo que dice Luis. Hemos venido, quizá, en el mejor de los sentidos, eso espero, aprendiendo lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer en esta materia. Yo, no sé, creo que siempre, o que desde hace mucho tiempo somos muy violentos. Hay un libro que a mí me gusta mucho, El hombre sin cabeza, de Sergio González Rodríguez, se los recomiendo mucho. Es una reflexión de que esto no es necesariamente nuevo, de que la violencia tiene varios años con nosotros, y es además, creo, un libro muy bien escrito, como muchos de Sergio, y además un libro, pues, creo que muy ilustrativo. 2, entonces, yo fijaría un término en alrededor del 2004 para acá, es decir, 10 años,
¿qué hemos venido aprendiendo con esto? 10 años, porque en Tamaulipas, en el 2004, ya se veían los fenómenos de esta alianza entre el cártel del Golfo y su brazo que terminó siendo los Zetas, en fin. Entonces son 10 años en donde los medios hemos venido generando un aprendizaje y por ende una especialización, y han surgido algunos, es controvertible esto de 10 años, pero a mí me gustaría ver ese marco, alguna especialización de algunos de sus editores y algunos de sus reporteros, concretamente de este tema. 2, al estar involucrados 10 años ya en esa dinámica, también han empezado discusiones sobre la responsabilidad que tenemos sobre esta materia, en la que hemos ido, junto con la sociedad, a veces de susto en susto, a veces de conmoción en conmoción, de asombro en asombro, de azoro, viendo cosas que alguna vez escribí para El País una nota que decía: a México se le están acabando los nunca, después de que vimos aquello en el estadio de Torreón, donde los balazos que estaban de una persecución afuera simultáneamente con un encuentro del Santos, hicieron que todo el estadio se vaciara. Todo el mundo, bueno, muchos los pueden recordar eso. Entonces, la segunda cosa que creo que pasó en los medios, o que ha pasado de alguna o mayor medida, en menor o mayor medida, estos 10 años, es que los medios han ido tomando conciencia de la responsabilidad que tienen, y ha habido varios momentos de una reflexión. Creo que un punto de esos fue el 2011 con este acuerdo, el cual yo no estuve de acuerdo en su momento, eso lo dejo para una nueva ronda. Y finalmente creo que estamos en la tercera etapa, que es, bueno, generar algún tipo de compromiso, reflexión pública sobre asumirnos o no como parte de posibles soluciones o posibles provocadores de debates para buscar soluciones a esto mismo. Yo dejaría de entrada estos 3 puntos en la mesa. Gracias, Salvador. Daniel, ¿qué es lo que orienta a los medios? ¿Hay un interés comercial? No. Y si lo hay, ¿se salva con que cada uno de los medios pueda tener su propio código, con su propio parámetro, y entonces ya con eso podemos hablar de un medio socialmente responsable? ¿Animal Político tiene algo así? Sí, tiene algo así. Bueno, arranco como gente decente agradeciendo la invitación, diciendo que Salvador se equivoca. Este auditorio iba a estar lleno, pero supieron que no venía Carlos Marín y se vació. Es más, creo que lo correcto sería dar 2 minutos para que se vaya quien venía a ver a Marín, ¿no? Con el riesgo de que te quedes solo, Luis, porque nosotros veníamos a ver a Marín también. Pero bueno, ni modo, es un gran mexicano, Carlos, y lamentamos que no haya venido, pero ya sabe que está el anuncio que cambiará el destino de la nación en unos 45 minutos, entonces está cubriendo eso. Le entro, y además le entro retomando lo que dice Salvador, porque quizá plantearía un par de diferencias o de matices con toda la intención de que lo platiquemos aquí. Interés comercial, en efecto, yo coincido con Salvador. Y además recordaba yo la anécdota, porque pensando que venía Carlos, iba yo a comentar lo siguiente. Hubo una época en que Carlos, siendo director de Milenio, yo era el subdirector, cargo que ocupa ahora Héctor Zamarrón, y en aquel entonces, estoy hablando de 2004 más o menos, había una gran foto de un decapitado en Guatemala. Era una gran foto. Y recuerdo que tuvimos un debate largo en términos editoriales sobre la pertinencia de publicarla en portada o no. 2004, recuerden, había una realidad completamente diferente en términos mediáticos, ¿no? De acuerdo contigo, la violencia no era un tema tan intenso como obviamente es ahora. Lo discutimos mucho y finalmente se tomó la decisión de publicar la foto en portada. Esa foto en portada nos costó cancelaciones de suscripciones al día siguiente. La queja básicamente de un grupo de lectores que tomó la decisión de cancelar su suscripción a Milenio fue: el periódico llega a mi casa, el periódico me acompaña en la mesa, ¿por qué someten a mi familia a una foto de este impacto? Entonces, plantearía, insisto, primero ese acuerdo con Salvador, que es, yo coincido, no es un tema de interés comercial. Creo que el tema es más complejo, y ahí va mi diferencia con lo que planteaba Salvador, que es, yo creo que el problema central es que no nos hacemos las preguntas. Que estas preguntas que tú planteabas, Salvador, creo que nos están fallando recurrentemente en las redacciones. ¿A qué me refiero? Partamos de la base de que, a pesar de que el tema violencia lleva quizá unos 8 años en las redacciones de manera tan intensa, somos novatos en el tema y no hemos tenido
creo que por un error primero de los medios, el tiempo de hacer la reflexión de cómo debe de cubrirse, cuál es la responsabilidad social de los medios. Creo que esto se acompaña con un problema básico en el periodismo en general, en el periodismo que hacemos en todos los temas, de privilegiar las versiones oficiales sobre cualquier otra cosa. ¿Cuál creo yo? Y siempre hago la precisión. Yo cuando hablo de los medios siempre hablo en primera persona del plural, porque no es, y además obviando el hecho de que toda generalización es injusta, porque finalmente nosotros somos parte, Chucho obviamente menos, aunque colabora en Reforma, pero lo digo en otro sentido, somos parte de un sistema de medios, entonces la crítica va en general para los medios. Yo creo que hoy los medios cometemos varios errores, y es a partir de los dos principios que digo. Uno es no hacerse las preguntas, y dos es privilegiar las versiones oficiales. Los errores, creo yo, la consecuencia es la cobertura que hacemos básicamente alimenta el miedo y la desconfianza. Básicamente elude la pregunta sobre cuál es nuestra responsabilidad frente a la audiencia y olvida que nuestra función más importante es el servicio a los lectores. Yo creo que los medios hemos olvidado el contexto y la explicación. Yo creo que los medios además, y ahí metería el tema de las audiencias, que no está en las preguntas que planteabas de manera tan explícita, pero creo que vale la pena subrayarla mucho, que es jugamos un poco el juego que nos va marcando una audiencia que con frecuencia le apuesta más a buscar la corroboración de las cosas que creen en los medios, más que, primero que nada, informarse, y segundo, incluso retarse. ¿A qué me refiero? Lo platicábamos antes de entrar. Ayer una televisora francesa dice 31 estudiantes de secundaria secuestrados. Después de 24 horas que han pasado de la difusión de este reportaje, no hay ningún medio que haya podido confirmar la información. Yo no digo que sea falsa, solo digo que no hemos podido confirmar la información. Hay la posibilidad de que el reportaje sea un error. Quizás se refieren a lo que pasó en el 2013, en donde sí hubo un secuestro masivo en Cocula y de estudiantes. Pero el 7 de julio de 2014 no hemos podido confirmar. Bueno, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que tenemos una audiencia que cree que si publicas que la información de la televisora francesa es falsa, claro, le estás haciendo el juego al gobierno. No, espérense, pues nada más estoy diciendo que no hemos podido confirmarla. Y si la publicas, entonces le estás haciendo el juego al otro lado de la moneda y eres antimexicano porque, claro, tiene que venir una televisora francesa, ¿no? ¿Cuántos tweets han leído ustedes de gente que dice, claro, tuvo que venir la televisora francesa, y cuántos más de gente que se afilia a esta posición sin tomar una mínima distancia crítica? Entonces, meto ese otro elemento que es, creo que es un tema, por supuesto, primero que nada de responsabilidad de los medios, pero en segundo lugar, de corresponsabilidad con la falta de audiencias críticas. Cierro esta primera intervención simplemente diciendo, el 52% de las notas que se publican en las portadas de los periódicos, de los 6 principales periódicos de la Ciudad de México, y este es un tema medido que pueden ver en el artículo 19, en la página del artículo 19, el 52% son declaraciones de una sola persona, y en la escandalosa mayoría, declaraciones de una sola persona que es funcionario público. ¿Es eso hacer periodismo? ¿Es eso darle contexto y explicación? ¿Es eso darle herramientas a los lectores para entender lo que está pasando? Esta es una medición del año pasado, pero imaginen ustedes que estamos hablando de que Ayotzinapa, medido, hay periódicos que publicaron el 95% de sus notas de portada sobre Ayotzinapa, que son versiones oficiales o las declaraciones del presidente. 95%. Esos mismos periódicos, el 1% se dedicaron a las víctimas. Medido, no es un decir. ¿Ese es el periodismo que hacemos? Cuando se dijo, oigan, es que la violencia está desapareciendo de los medios, que fue un discurso del año pasado muy intenso, tenían razón. ¿Y por qué tenían razón? Pues porque si los funcionarios dejaron de declarar y los medios reproducimos las declaraciones, pues resultado, ¡pum!, desapareció la violencia de los medios. Plantearía pues de arranque eso, solo resumiendo. Creo, por supuesto, que en la cobertura de los medios
de la violencia los medios fallamos. Y fallamos en darle voz a las víctimas, en dejar solo de contar muertos, que se tienen que contar, pero dejar solo de contar muertos para explicar, para dar contexto y para evitar, siempre es un tema complicadísimo, ¿publicas o no publicas? Los medios finalmente desalentamos, como decía al principio, la esperanza, generamos miedo. Creo que parte de esto tiene que ver, decía yo al principio, no nos hacemos las preguntas y básicamente somos el eco de las declaraciones oficiales, ¿no? Gracias, Daniel. Jesús, ¿cómo empatar entonces el interés económico, el interés y el sesgo editorial y los intereses de las audiencias que consumen ese medio de comunicación, todo en un marco delimitado por la responsabilidad y la información? No sé si sea yo como buena pista para resolver ese problema que yo creo que es muy complejo y que en este momento en el mundo es realmente muy enredado, el defender el periodismo profesional en un entorno en donde hay información por todas partes que no paga nadie, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy complicado y del que pues Daniel sabe mucho estando en la búsqueda de hacer periodismo alternativo que sea profesional. Yo lo que quisiera abordar, porque nos pasabas varias preguntas en materia del acuerdo. A mí lo que me llama la atención es la manera en que los periódicos, los medios arremedan los tics de la clase política. Que es esta idea de que cuando hay un problema lo que hay que hacer es un evento. No hay que cambiar gran cosa, pero hay que organizar un evento con la prensa misma en donde se pronuncien discursos y se redacte un documento muy bonito, que yo creo que es la experiencia del acuerdo. En donde se diga que hay un gran compromiso con el país, en donde se quieren dar informaciones que sean veraces, pero que al mismo tiempo se cuide a los reporteros, etcétera, y no darle la tribuna a los delincuentes. Pero finalmente me parece que los resultados no tienen que ver con una verdadera reflexión sobre la manera en que el periodismo puede hacer su trabajo en un entorno francamente hostil, ¿no? Yo creo que sí tenemos que darnos cuenta de que ha habido un retroceso en el ámbito de la libertad de expresión en México, no tanto por la persecución de la política, sino por la persecución de la delincuencia, ¿no? Ahora, yo veo en la cobertura una posición que a mí me parece muy preocupante en los tumbos que ha dado la actitud de la prensa frente a la violencia, que es y creo que tiene que ver con este asunto de de medios que están colgados a su micrófono, ¿no? Esto que algún crítico de la prensa mexicana se refería como los dijónimos, ¿no? Cómo el gran verbo de los medios tiene que ver con dijo, declaró, enunció, afirmó, subrayó y toda la interminable lista de verbos para referir a lo que dijo el político, ¿no? Pero durante todo el sexenio de Felipe Calderón, con esta cobertura tan constante, no teníamos capacidad de entender qué pasaba. Y había esta contabilidad macabra de las ejecuciones, en donde seguíamos el conteo como si fuera el resultado del fútbol o como si fuera las notas sobre el clima. A ver, ahora cuántos ejecutaron ayer, ¿no? Y eso me parece con un efecto, me parece terriblemente corrosivo, de trivializar de lo que estamos hablando. O sea, qué poca solemnidad le damos al hecho de que estamos hablando de muertos,
de torturados, de desaparecidos, el hecho de que eso se convierte en nuestra conversación como algo que se puede decir entre un anuncio y el resultado del partido de fútbol de ayer, me parece que sí hay una gran responsabilidad de los medios en esta banalización de la muerte, ¿no? Y creo que después, en estos últimos 2 años, quizá porque los políticos no estaban hablando del tema, quizá porque la audiencia también está ya harta de hablar de lo mismo y de despertarse con esa información, el ser cómplice del silencio oficial. Si hablamos, si tenemos que seguir hablando de la tragedia de Iguala, sí me parece que tiene que haber una autocrítica de los medios tan profunda como la que debería de haber en la clase política mexicana. El procurador supo quién era el alcalde de Iguala, supo de qué se le acusaba y lo que hizo con esa información es guardarla, si acaso, en un cajón o tirarla a la basura. Los medios también lo sabían. Había información de quién era este personaje que gobernaba Iguala y había información pública de esta explosión de los secuestros en ese territorio. No lo sabíamos y al mismo tiempo era conocido. En ese sentido, a mí me parece que hay una enorme responsabilidad de la tragedia mexicana, de los medios de comunicación en 2 aspectos. En este, yo diría, retroceso a la barbarie mexicana, el hecho de que la violencia se instala como ordinaria entre nosotros, como algo que se usa todo el tiempo para resolver nuestros problemas y que por lo tanto ya no es simplemente el crimen organizado, sino pues el crimen vecinal, ¿no? Las diferencias vecinales, pues que tiene mucho sentido resolverlo a balazos porque no pasa nada y será otro dato más. Y luego este silencio que tan conveniente es para el crimen y que hace que se siga reproduciendo entre nosotros. Yo creo que dentro de las tareas de reconstrucción que tenemos pendientes, no solamente hay una tarea que tiene que ver con las instituciones y las reglas y las facultades de los municipios y las policías, sino también de medios que nos informen, que nos digan qué es lo que está pasando, que le den contexto a lo que sucede. Yo no creo que tengan que darnos esperanza. Yo creo que este no es un momento de esperanza de México. Y en ese sentido los medios no tendrían por qué echarnos porras sin fundamento, pero sí tendríamos que ser capaces de ver lo que está sucediendo en México y creo que no nos ayudan los medios en general a ver la realidad. Gracias. Pues, Héctor, como Milenio es firmante del acuerdo y también es quien justo en muchos momentos llevó el conteo de las víctimas de crimen organizado. ¿Qué se aprendió y qué lecciones nuevas hay para el medio y para la cobertura de la violencia, también un poco desde el punto de vista de la responsabilidad de Milenio? Bueno, primero diría yo que a diferencia de Daniel Moreno, yo no lamento la ausencia de Carlos Marín, porque eso me permite estar aquí con ustedes y con los colegas. Segundo, diría que no estoy de acuerdo que no nos estemos haciendo las preguntas, nos las hacemos, y Daniel recuerda aquella, no sé si ya estaba, yo creo que sí, porque nos conocemos desde entonces, aquella noche fatídica del 23 de septiembre del 80 y, ¿qué fue? Cuando murió Colosio, 94, perdón, 23 de marzo del 94, en la redacción preguntándonos si debíamos o no publicar la foto de Luis Donaldo Colosio tendido en un charco de sangre, ¿no? Finalmente la publicamos y la publicamos la mayoría de los medios, pero desde entonces nos hemos venido haciendo preguntas. Tercero, en Reforma, sí, en Reforma, por donde hemos pasado los que hemos estado aquí, los 4 de hecho, Chucho todavía está ahí.
Y tercero, el ejecutómetro, el conteo de muertos, finalmente es una herramienta de las que en los diarios nos damos para ordenar la realidad. Hoy puede ser quizá muy cuestionado, ya muy criticable, pero en su momento, ante la ausencia de información, ante el caos de 3 muertos aquí, 4 allá, 5 acá, 3 desaparecidos, había que ordenar la realidad de alguna manera y el conteo de muertos pues tan importante fue que obligó al gobierno a llevar su propio conteo, provocó polémicas de las que dimos cuenta, pero más que hablar solamente de eso, quisiera yo leerles un textito corto que se llama El Manual del Miedo, el periodismo en tiempos del narco, y donde a mí me tocó como subdirector encargado de la información hasta el 2013, durante varios años precisamente estar a cargo de los reporteros, de los corresponsales en estos años aciagos. Y a raíz de las experiencias recopilé estos pequeños puntos que mis colegas seguramente conocen, pero ustedes no, y como es paso. En octubre de 2006, cuando apenas asomaba esta nueva forma que cobró el narco, recibimos en las redacciones mexicanas la foto de 5 cabezas humanas tiradas en el piso de un bar de Michoacán. El hecho era condenable y, por supuesto, publicable como noticia, pero enfrentarnos a la decisión de difundir la imagen fue diferente. No estábamos preparados para lo que se nos venía encima. A partir de ahí todo fue aprender y poner la piel dura para poder asimilar lo que nos ocurría como país, como gremio y como sociedad, porque lo que experimentábamos era solo el reflejo de un cambio dramático en el que también éramos actores. Así nació el Manual del Miedo, como llamé a la serie de reglas no escritas que los reporteros comenzaron a aplicar en las horas más afectadas por el crimen organizado. Les comparto solo algunas. Cuando se cubre violencia, no llegas antes que la policía o las Fuerzas Armadas al lugar de un crimen, aunque te enteres por tu cuenta o aunque te lo reporten los vecinos. En cobertura, nunca te cruzas frente a las cámaras de los colegas y si estás a cuadro, mejor te quitas el anillo de casado, que no sepan que tienes familia. Nunca bautices, pongas motes, apodos o alias a los narcos, aparte de los que ellos mismos o las autoridades utilicen. Nunca publiques información sobre las familias de los narcos, es lo que menos toleran y también ellos viven en el terror cotidiano. Evita hablar de crimen organizado en tus reportes, porque eso agrava las penas para los detenidos y los mismos narcos suelen decir son lo menos organizado que puede existir. Si te invitan a una, entre comillas, conferencia de prensa organizada por desconocidos, más te vale asistir, aunque el riesgo es que después te tilden de tener nexos con el narco. Debes tener protocolos con tus enviados, tanto para llamadas como para la publicación de tus textos o reportajes. Aprendes que en la cobertura de violencia las exclusivas no existen. Aprendes a tejer redes de autoprotección. Llegas, grabas y te vas. Nunca calientas de más una plaza. Desconfías de las autoridades locales, y ahí está el caso de Iguala como muestra. Ubicas dónde está la zona militar, puede ser tu refugio en caso de emergencia. Nunca aportes tus tarjetas o credenciales innecesarias, basta con la del medio. Desde la Ciudad de México, instalados en la comodidad del altiplano y lejos del terror que se vivía en el norte y otros estados, era sencillo reportar lo que pasaba en un inicio, pero pronto todos, incluidos los periodistas de la capital, descubrimos que algo andaba mal, muy mal. Nos dimos cuenta de esto cuando el horror se materializó en la redacción porque a un corresponsal lo amenazaban. Porque la sugerencia era no firmar notas de violencia, sino atribuirla a la redacción. O lo mejor era firmarlas, para que quedara claro quién era el responsable de la información. Cuando se volvió común mandar a nuestros reporteros a capacitarse para coberturas de violencia, cuando los mismos reporteros le pedían al ejército enseñarles a disparar, incluso algunos, y proteger sus vidas. Y así, un día en la redacción, tuvimos que aprender la genealogía del narco en México. Tuvimos que aprender y desaprender el lenguaje de los cárteles y nuestras páginas se llenaron de términos como halcón, jefe de plaza, levantón, sicario y derecho de piso. Y un día entendimos por qué la gente de Juárez, de Reynosa, de Laredo, de Monterrey, dejó de hablar de cárteles y comenzó a hablar de malosos, de malandros, de civiles armados. Entonces, es que ya teníamos el narco hasta la cocina. En 2009,
Uno de nuestros reporteros de la fuente policíaca, Eliseo Barrón, fue asesinado en el estado de Coahuila, en La Laguna. En marzo de 2010, un reportero y un camarógrafo de Milenio Televisión fueron levantados en Reynosa, Tamaulipas. Llevaban 4 días como enviados. Sus trabajos estuvieron en nuestra pantalla antes de su desaparición. Esa vez, los sicarios fueron piadosos, los dejaron vivir. Ellos tomaron el primer vuelo de regreso y pidieron no hablar más del tema. Así lo consignó nuestro director. Descubrimos que el horror es un pozo sin fondo porque a una noticia terrible solo le sigue otra más terrible aún. Y seguimos, ya no los abrumo con esto porque tenemos que tener tiempo para la discusión, pero termino concluyendo que en marzo de 2011, 50 medios, entre diarios, estaciones de radio, televisoras y páginas web, firmamos un acuerdo para la cobertura de la violencia, un acuerdo de reglas simples para proteger a nuestros periodistas, para respetar a las víctimas, para no obstruir el combate al crimen, con el compromiso de dimensionar, contextualizar lo que sucedía y solidarizarnos ante cualquier agresión a los colegas. En esencia, el acuerdo nos hizo compartir y enfrentar en mejores condiciones la pesadilla en la que se convirtió esta guerra entre los cárteles y la policía y las políticas elegidas para combatirlos, pero no lo desapareció. Al final, como decía Pedro Joaquín Chamorro, cada quien conoce el tamaño de su miedo y de su pluma. Pues hasta ahí dejaría mi comentario. Creo que les puede dar una idea de lo que en las redacciones se ha vivido en estos años y las decisiones que tomamos. Gracias, Héctor. Salvador, el acuerdo entonces es una especie de garantía para poder evitar la violencia que pudiera existir con los reporteros. De hecho, el acuerdo mexicano, a diferencia del acuerdo colombiano, hace mucho más énfasis en la seguridad de los reporteros y de los periodistas que cubren estos eventos. Pero en todo lo demás, ¿qué tanto el acuerdo es útil o no y cómo se evalúa? Gracias, Luis. A ver, rápidamente, aquí está el acuerdo, lo pueden bajar de internet, googleenlo, porque si van al sitio donde iba a estar, que se llama mexicodeacuerdo.org, sale una página en japonés, literalmente. Bueno, yo lo metí, lo que aparecía ahí, a Google Translator, y salió que era japonés. Yo no sabía que era japonés. Pudo haber sido coreano y yo diciendo japonés, pero era japonés. No es trivial, es decir, la primera pregunta es si existe el acuerdo. O sea, si existe, si está vigente, si cuando entra a trabajar a un periódico, un reportero le dicen, oye, este es el acuerdo y lo firmamos tal. Como Daniel Moreno nos abandonó a varios en W Radio para irse a hacer animal político, lo cual ha sido absolutamente positivo para la sociedad mexicana, pero no fue positivo para nosotros los que nos quedamos en W Radio porque nos echaron después. A él no le tocó la discusión en W Radio cuando llegó el señor director de entonces y dijo, acabo de firmar esto, y le dijimos, chinga, es un verbo muy mexicano ese, chinga, ¿cómo que firmaste eso sin discutirlo? Y se dio una gran discusión, que insisto, para mí es lo importante, que discutamos ustedes, nosotros, todos, qué sí hacemos, qué no hacemos, qué nos falta por hacer. Y yo decía de arranque, y ahorita otra vez Héctor me puso una banderilla, que yo no estaba de acuerdo con el acuerdo, con 3 puntos del acuerdo. El acuerdo son básicamente 10 puntos, insisto, bájenlo, a quien quiera mi copia se la regalo al final. Los puntos 8, 9 y 10 son muy concretos, los leo de inmediato, porque son además los que yo objeté en W Radio y objeto todavía el día de hoy. Proteger a los periodistas, 8. Cada medio debe instituir protocolos y medidas para la seguridad de sus periodistas y reporteros al cubrir la información proveniente de la delincuencia organizada, como lo son no firmar las notas sobre estos temas, hacer notas y coberturas conjuntas con otros medios y no hacer reportes en vivo desde las zonas más violentas. ¿No hacer reportes en vivo de las zonas más violentas? Nos comprometemos a no hacer reportes en vivo de la... ¡Qué falta de responsabilidad es eso! ¿Cómo nos vamos a comprometer a eso? Al contrario, tenemos que comprometernos a hacer eso bien hecho, protegiendo al periodista y buscando la mejor información para el ciudadano, para las audiencias. Punto número 1.
bueno, de mis objeciones. 9, solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios. Pues esto es para reírse, es una carcajada generalizada. Cada vez que matan a un periodista dicen, ¿quién sabe en qué chingados está metido? O sea, la víctima la victimizamos más. Puta, era de Acapulco, imagínate, está re feo allá. Seguro era chayotero. ¿Le hiciera de Tamaulipas? No, pues, ¿tú crees? Seguro estaba de un lado y se metió con el otro cártel y vinieron los del otro cártel y en efecto, pues ¿quién le manda? ¿Para qué se atraviesen las fotos esas que decía Héctor? Muy puntual lo que dijo Héctor y me parece muy útil. Entonces dice este punto número 9. En caso de que algún reportero o medio de comunicación sufra amenazas y acciones de la delincuencia organizada para influir en su línea editorial y contenido informativo, los demás medios debemos solidarizarnos en contra de estas presiones, pero en los términos que mejor le convengan al reportero o al medio afectado. Perdón, esto no existe. Y los que lo firmaron no lo cumplen. Creo que hubo un caso por ahí que sí motivó unos desplegados, por ahí, uno. Pero de entonces para acá, del 2011 para acá han de haber matado, ¿qué? ¿30 periodistas? ¿Más o menos? 20. Se los dejo barato, 20. 10. Este es el que más me privó. No interferir, y lo acaba de mencionar Héctor, no interferir en el combate a la delincuencia. Perdón, aquí voy a citar a Carlos Marín otra vez. ¡Ah, chinga! ¿Y cómo interfiero yo en el combate a la delincuencia? Los medios no debemos difundir información que ponga en riesgo la viabilidad de las acciones y los operativos contra la delincuencia organizada. ¿Y cómo sé yo eso? ¿Cómo me comprometo a hacer algo que ni siquiera sé qué estoy haciendo o no estoy haciendo? Una investigación periodística llega a lugares a donde uno quizá nunca se imaginó que iba a llegar. Y por supuesto que uno sí es consciente y tiene que ser consciente y responsable de las cosas que se pueden desatar, pero hasta cierto punto. Y luego puede uno hablar con la autoridad y decirle, descubrí esto, mi obligación es publicarlo, la tuya es proceder. Y a veces te dicen, oye, aguántanos 24 horas, ahorita si quieren platico una anécdota. No, tienen derecho a pedirte 24 horas, pues a lo mejor para proteger a una persona, una familia. Pero de que lo vamos a publicar, esa es nuestra vocación. Si yo hubiera firmado esto, pues en ese momento se me hubieran dicho, no, tú firmaste el acuerdo y estás interfiriendo con la acción de la justicia. Detente. Pues perdón, yo me objeté, la W firmó eso, a mí ni me preguntaron ni me pidieron mi firma, pero objeté que yo no estaba de acuerdo con estas 3 tonterías, porque me parecen tonterías. No en proteger a los periodistas, obviamente el punto 8. Me pareció una tontería firmar eso, cuando los periodistas que teníamos en Ciudad Juárez, que los conocemos, son amigos, en Michoacán, estamos hablando del año 2011, no tenían un contrato de prestación de servicios profesional con la empresa. Ganaban por nota algunos o por iguala a otros. Iguala es una cantidad ridícula que se le da a alguien al mes. Esa es la definición de iguala. Y ahora de una tragedia, pero bueno. Y entonces ahora sucedía que teníamos que darles un seguro de gastos médicos mayores, porque aquí dice que hay que proteger a los periodistas. Entonces yo levanté la mano en esa reunión que hubo y dije, ¿en qué compañía vamos a contratar los seguros de gastos médicos mayores para el compañero corresponsal en Ciudad Juárez o la compañera, porque es mujer, reportera de Michoacán? No, eso no está contemplado. Ya no vuelvo a decir a chinga, pero fue mi respuesta. ¿Cómo? Si lo acabamos de firmar. La próxima vez que pase algo, ¿cómo mando? Oye, David, lánzate ahí a donde dicen que está pasando ahí al lado de Ciudad Juárez esto de las... No, pues no lo puedo mandar, porque ya firmé que no puedo hacer eso. Claro que hay que proteger a los periodistas, pero no puedes firmar cosas que luego no cumples. Y muchos medios, me temo, no cumplieron lo que firmaron. Siguiendo la tradición mexicana, Chucho, tienes razón ahí, hicimos un gran evento protocolario. Asistimos, señoras y señores, esta tarde a la firma del protocolo entre los medios de comunicación. Y firmaron muchas empresas, perdón. ¿Cuántas cumplieron? Ahí está una duda. No acaparo más el micrófono. De lo que dijeron mis compañeros, perdí mi pluma, entonces si vieron que me revolcaba, no era otra cosa, sino que andaba buscando mi pluma, y tengo una manía con las plumas, entonces tuve que apuntar en esto a riesgo de que pensaran que estaba chateando. Chucho, sobre lo que decía Daniel, aumenta el miedo y la desconfianza a la cobertura. Creo que
tú decías que si ese era el trabajo de los periodistas, generar confianza, tal. Un apunte yo diría que se lo debo por lo pronto, desde mi punto de vista, yo lo advertí a partir de Marcela Turati, que generó una red de periodistas que se apoyan y que trabajan precisamente muchas veces en el desamparo de sus propios medios, se apoyan entre ellos de manera horizontal porque los medios no los apoyan, y han generado coberturas que incluyen no generar deshumanización, no generar la trivialización del mal. Se han puesto a reflexionar sobre la marcha cómo hacer las dos cosas y cómo terminar también generando cierta cobertura esperanzadora, es decir, que la cobertura sobre todo de las víctimas incluya un enfoque que han venido desarrollando y discutiendo ellas, son principalmente mujeres, para que no sea precisamente el puro y descarnado retrato del dolor. Lo dejaría como un apunte de algo que parecía una diferencia, que creo que están hablando de lo mismo, y aportaría eso que, insisto, que yo advierto a partir de Marcela Turati. Es muy importante, sobre también lo que mencionaba Jesús, hacer una cosa muy específica. No es lo mismo lo que estamos haciendo hoy aquí, en la seguridad del sur de la Ciudad de México, en la seguridad de los medios federales o nacionales o capitalinos o como les quieran decir, y lo que pasa en efecto en las regiones, como bien decía, a partir de lo que aprendieron, entre otras cosas, ahí en Milenio Héctor. Y es importante decir que nosotros decimos de ciertas experiencias, pero hay otras completamente que pueden hacer que nosotros parezcamos completamente ingenuos o hasta petulantes, o yo por lo menos hablo de mí. Sin embargo, yo no descartaría que hoy otra de las amenazas a la prensa es la de los gobiernos, Chucho. En la Universidad de Columbia hace poco, la jefa del buró de Los Angeles Times, Tracy Wilkinson, fue a denunciar que es igual o más ominosa la situación de riesgo que tienen los periodistas en México, insisto, sobre todo en las regiones, a merced de los gobernadores de este país, de muchos gobernadores de este país, y googleen lo que hizo el secretario de Gobierno de Querétaro hace un par de semanas cuando quería, ¿cómo dijo?, romperle la madre a un putarraco, así dijo, porque el señor que tenía un programa de radio, lo único que hizo fue abrir el micrófono a la audiencia y la audiencia estaba diciendo que en Querétaro estaban empezándose a ver cosas de inseguridad que no se veían antes, y la orden del secretario de Gobierno, que sigue en su puesto, es del PRI, por si quieren registrar el apunte, que sigue en su puesto, fue vamos a romperle a la madre a ese putarraco. El ejecutómetro coincidiría, ya no sé ni hablar, coincidiría en que en un primer momento sirvió para dimensionar y en un segundo momento no sirvió para entender nada. Y que hoy no hemos trascendido y el gobierno caímos en su trampa porque el gobierno empezó a usar el ejecutómetro contra nosotros diciendo ya bajó 3%, ya bajó 6%, ya bajó 19%. No es cierto, ya vimos que bajar ciertas estadísticas no genera ni seguridad ni mucho menos paz. Y finalmente, sí, creo que, como dice Jesús, Daniel y Héctor, tenemos que discutir más sobre la responsabilidad de los medios. Perdón. Bueno, creo que no quedó piedra sobre piedra en el acuerdo después de lo que dijo Salvador. Ya creo que además coincidimos en absolutamente todo. Aprovechando las participaciones, plantearía, siempre es importante, y quizá ese es el matiz que haría con lo que plantea Zamarrón, una cosa es la chamba del reportero, y por supuesto en ese terreno pues firmaría todo lo que estás diciendo. Otra cosa son las decisiones editoriales y el producto final que ofrecemos a los lectores. Creo que vale la pena dejar muy en clara la diferencia, porque evidentemente los temas de seguridad personal, de cómo hacer las coberturas y demás se aplican al reportero, pero yo creo que es importante que escuchen ustedes lo de Héctor sumado a lo de Salvador. ¿Por qué? Pues porque en efecto, hasta la fecha, la mayor parte de los corresponsales de todos los medios no tienen ningún contrato que les dé una mínima seguridad. Si les pasa algo, pues, les damos la bendición porque no tienen ni seguro social, ni contrato laboral, por supuesto ni seguro de gastos médicos, ni nada de eso. Entonces son dos niveles diferentes. ¿Qué tiene que hacer el reportero para cuidarse? Pero ¿qué tiene que hacer el medio para enfrentar, insisto, temas de responsabilidad y de servicio, entendiendo que eso es básicamente el periodismo, un servicio? ¿Por qué lo menciono? Porque ahí retomo nada más algunos de los otros puntos que están en el acuerdo, insistiendo que coincido por supuesto con lo de Salvador. El acuerdo es un chiste, digo, no tiene mucha ciencia.
Nosotros en su momento, nosotros Animal Político lo firmamos por una razón de marketing. Llevábamos 4 meses de haber nacido, yo me tenía que enfrentar a la pregunta de, oye, ya me dijeron que tienes un blog. No, Animal Político no es un blog. Oye, ¿y tienen algo que ver con el programa de Ricardo Rocha que se llama Animal Nocturno? No, no tenemos nada que ver, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, puta, era una friega. Entonces, cuando me dijeron, oye, ¿quieres salir en una foto a unos metros de Emilio Azcárraga? Estábamos así más o menos. Bueno, yo estaba atrás, pero así. Dije, ¿y puedo llevar un cartel que diga, no somos un blog? Hashtag, no somos un blog. ¿No? No somos Animal Nocturno. Pero bueno, quedaba claro que era una broma. Quizá lo preocupante de que sea una broma el acuerdo es que algunas de las prácticas que se plantean en el documento se han vuelto vida cotidiana. Y ahí, por ejemplo, lo menciono porque finalmente Salvador, Héctor y yo hemos tenido, entre otras chambas, el ser editores. Y al ser editor tomas una serie de decisiones editoriales que se van volviendo además una práctica común. Dice el acuerdo, no ser voceros del crimen organizado. Hasta la fecha seguimos publicando una manta aparecida, pues quién sabe por qué, quién sabe quién la puso, que dice que fulanito de tal es un narcotraficante. ¿No es eso ser vocero del crimen organizado? Me refería pues que las generalizaciones son injustas. Te podría decir, Héctor, que Milenio lo hizo hasta hace meses, ¿sí? O sea, y lo hicieron después del acuerdo. Por eso digo, no, es una generalización, las generalizaciones son injustas, no me refería en este caso a Milenio. Pero sin duda, una manta puesta en cualquier lado es publicada por muchos medios, ¿sí? Usemos esa bonita imprecisión de muchos. Dimensionar adecuadamente la información, pues ¿qué significará eso? Yo recuerdo que, porque también fue motivo de una discusión en un foro parecido, una vez Reforma, que yo siempre diré, con todo el respeto de Milenio, por supuesto, siempre diré que es el mejor periódico de México, que trata de hacerse las preguntas, a pesar de todas las locuras que publican, que miren que podríamos hablar mal de Reforma 3 horas, pero no es el ánimo. Un día publicaron como principal 10 muertos en tal lado. Y uno decía, a ver, si 10 muertos es principal, pues ese es tu piso, ¿no? Bueno, semanas después hubo 15 y la nota fue en Interiores. O sea, ¿cuál es el criterio? ¿Cuándo sí, cuándo no? Son decisiones editoriales complicadas. Hoy, por ejemplo, presumen ellos, yo creo que acertadamente, que fueron un medio que publicó un secuestro masivo en Cocula hace 2 años. Solo habría que anotar que lo publicaron en Interiores. Fueron un secuestro de 16 estudiantes de Cocula. Entonces, las decisiones editoriales en ese sentido, quizá retomaría ahí, siempre cuesta trabajo reflexionarlas. Atribuir responsabilidades explícitamente. ¿Qué significará eso? La información que se presente del crimen debe dejar claro quién provocó cada hecho de violencia. No tenemos idea, pero si no sabe Murillo, o sea, ¿qué nos van a pedir a nosotros? Entonces tratamos de hacer nuestra chamba. Quizá lo que yo criticaría es que hemos sido omisos en las responsabilidades de funcionarios públicos, es decir, busquemos la información de cuántas tlatlayas ha habido en este país. ¿Cuántas veces marinos y soldados han sido responsables de muertes y de desapariciones? Y la información no está. No vais a salir, Héctor, que sí, yo la publiqué. No, estoy generalizando, nada más. Sí, o sea, me refiero en términos generales, no ha habido un trabajo que en Colombia se le llama de falsos positivos. Es decir, casos específicos de gente que no tenía nada que ver en las broncas y que terminó siendo secuestrada y desaparecida por autoridades. Entonces, está cañón. No prejuzgar culpabilidades. Tan lo seguimos haciendo que apenas este domingo, en la revista R de Reforma, hay un gran texto contando la historia de un señor que tiene 1 año y medio en la cárcel, acusado de ser uno de los líderes Zetas en Cancún, y no hay una sola prueba del caso. En todos los medios se publicó, detienen al diablo, uno de los líderes Zetas de Quintana Roo. ¿Sí? Cuidar a las víctimas y a los menores de edad. Creo, de nuevo, que en términos generales la víctima es un número. En ese sentido, solo subrayaría,
creo que hemos, entre otras cosas, faltado en la reflexión de por qué usamos la palabra levantado. Yo nunca entenderé por qué. ¿Levantado? Pues es secuestrado, ¿no? ¿Por qué usamos levantado? ¿Cuál es la lógica? Asumamos que hoy el uso de la palabra levantado es generalizada, pero con mucha frecuencia se usó, hasta hace quizá 2 años, como sinónimo de en algo estaban metidos como para que fueran levantados por el crimen organizado. Es decir, era una palabra que se usaba frecuentemente como para diferenciar del secuestro, era uno de los delincuentes secuestrado por otro delincuente, ¿sí? Era levantado. ¿Por qué? Pues porque el discurso en el caso del sexenio de Felipe Calderón fue muy recurrente de criminalizar a las víctimas y nosotros hacíamos el trabajo de también criminalizar a las víctimas diciendo palabras como levantados. Bueno, entonces, termino simplemente diciendo, ahorita que estaba yo googleando, fíjate, 715 medios de comunicación firmamos el acuerdo, 715. ¿Cuántos códigos de ética hay desde entonces en esos 715? ¿Cuántas reflexiones editoriales hay abiertas al público diciendo, oigan, estamos haciendo esto por estas razones? ¿Cuántas rectificaciones ha habido en esto? ¿Cuántas veces asumimos pues, que hemos publicado notas equivocadas diciendo fulano es responsable y cuando es liberado la nota no se publica? Todo lo cual está sentado en el acuerdo. Bueno, creo que insistir pues que el acuerdo es una broma, pues, ya lo dejó en claro Salvador, es una broma, ni de lejos es el asunto, y quizá eso solo subrayaría, vuelve a poner en este plano que no la cobertura en la calle, no el reportero que se enfrenta a la nota, sino las decisiones editoriales de directivos, de mandos medios y de dueños de medios, yo sigo creyendo que no han tenido la reflexión necesaria y que con mucha frecuencia han sido más ruido que explicación. Mencionó Salvador un dato que es fundamental, también ahí lo pueden ver en el informe de artículo 19. La mayor parte de las agresiones a los periodistas vienen de los gobiernos estatales y de los gobiernos federales. No los asesinatos muchas veces no sabemos quién fue, pero hay muchos casos en donde las autoridades fueron los responsables. Eso vuelve a plantear el asunto de solidarizarse con los periodistas. Ajá. ¿Cuántas veces es, no me puedo solidarizar porque mi convenio de publicidad con Javier Duarte, que es el gobernador más tonto en lo que se refiere a violencia contra periodistas, para no usar palabrotas como Salvador, porque yo sí respeto esta institución, ¿cuántas veces se solidariza o se publica? O sea, Javier Duarte es un depredador, es un peligro, ¿no? Ese sí es un peligro para México o para Veracruz, pero ¿cuántas veces hemos visto a los medios solidarizarse? Pues no. Cuando ha pasado arrestos, golpes, secuestros y asesinatos, pues eso es el acuerdo, ¿no? No sé por dónde irme, pues yo creo que ya el tema del acuerdo creo que ya lo destrozaron muy claramente. A mí me parece que más allá del acuerdo, pensar que pudiera haber un convenio distinto en otros términos, sí me parece que llama a un tipo de periodismo distinto, que tiene un reto durísimo en materia de violencia, pero que podríamos decir que recorre todos los ámbitos de la vida mexicana. No es que sea un hueco de profesionalismo la cobertura de la violencia y que todo lo demás esté muy bien. Yo creo que sí es uno de los problemas más graves que enfrentamos y pensaría además que es una de las en términos más amplios, una de las grandes frustraciones del cambio mexicano de las últimas décadas. Quizá ingenuamente teníamos la expectativa de que habría la posibilidad de contar con mejores medios en la medida en que se abría la competencia de los medios de comunicación, que se soltaba
el garrote del papel periódico que solamente vendía el gobierno, en donde solamente había prácticamente una línea política. Y yo creo que sí hemos visto un avance en términos de competencia de los medios. No hemos visto un avance paralelo en términos de profesionalismo de los medios. A mí sí me parece realmente desgarrador el hecho de que la tragedia reciente pues era una tragedia anunciada, que estaban todos los datos ahí para saber, ahí está un infierno que tiene en el presidente municipal al representante del crimen organizado, y no hay señales de alarma. A mí me parece que esa función crucial de los medios, de que haya focos rojos, de que esté precisamente estos datos siendo analizados para generar información relevante, es lo que creo que no tenemos, y eso nos hace estar caminando en un momento realmente dramático de la historia de México con los ojos vendados, ¿no? Y Héctor, ¿qué tanto los medios son responsables de la crítica al gobierno, a la misma estrategia de seguridad? ¿Qué tanto juegan este doble papel del interés periodístico por una parte y al mismo tiempo la seguridad de sus propios periodistas, como ahorita lo platicabas? ¿Qué es lo que se debe privilegiar y cuál debe ser la responsabilidad en esa parte del comportamiento de los medios? Bueno, yo creo que un medio tenga código de ética, pues es relevante. Que lo cumpla es diferente. Es un poco el tema del acuerdo. El acuerdo, pues en su expresión en papel, y no lo voy a defender, ya aquí lo han destrozado a fondo. Más que la expresión escrita del acuerdo, que es verlo de una manera reduccionista, hubo un acercamiento de medios en este país donde nosotros sabemos en las redacciones no se habla de los otros medios porque se utiliza el dicho de perro no come perro, y entonces te abstienes de criticar a los otros medios, etcétera, o al menos ese era un viejo dicho en el pasado que yo creo que cada vez está siendo más enterrado, ¿verdad? Entonces, el hecho que en 2011 decenas de medios hayan manifestado su interés y hayan hecho precisamente lo que está pidiendo Daniel, esa reflexión de cómo estamos cubriendo lo que está pasando en este país, qué podemos hacer para cubrirlo mejor o para dejar de caer en excesos. Digo, en Milenio Televisión, nuestra pantalla como el país se llenó de sangre. Milenio nació en octubre de 2008 en plena pico de la violencia, y prácticamente nos tocó registrar el horror cotidiano de este país a lo largo de estos años. 2011 sirvió justo como un punto de reflexión para evitar la repetición innecesaria, para preocuparnos más por el respeto para tratar de no criminalizar a las víctimas, por respetar la dignidad de los muertos, por evitar las imágenes cruentas innecesarias a juicio de la redacción, y sí provocó una discusión interna, más allá de si lo hubiera firmado o no el director, hizo que de repente el editor de imágenes que recibía los feeds, un medio es tan grande y tan complejo, sobre todo en la televisión, que es muy complicado que haya una censura en cada parte del proceso, a pesar de que alguien se dedique a cuidar todo lo que sale al aire, todo lo que sale impreso, todo lo que se dice en el micrófono. Entonces, esta serie de aduanas, el gatekeeper, que hay en cada uno de estos puntos, toma decisiones. Y cuando vino el tema del acuerdo, más allá de la expresión en papel, que es criticable, sí hubo una actitud de repente, hasta del mismo editor de imágenes, de decir, oye, le hablaba a su jefe directo y le decía, oye, ¿cómo ves esto? Yo lo siento muy cruento, creo que esto no está para sacar al aire. Y muchas imágenes como la que les acabo de mostrar a mis compañeros hace unos momentos, esta mañana que estamos discutiendo de cobertura de medios, nos desayunamos con que en Chilapa
aparecen 10 cuerpos decapitados y hay una foto que circula en redes sociales que estoy seguro no la van a ver en Milenio. Y estoy seguro que en muchos medios, incluso es muy probable que tampoco en El Financiero, que tampoco en Animal Político, no lo sé, son decisiones que ya toma cada medio. Y sí hay un cambio notable en la forma en la que los medios de este país reflejan lo que estaba pasando a partir de 2011. Milenio, por ejemplo, tomó la decisión de no publicar más narcomantas y no publicamos narcomantas. Como todo, hay excepciones, no puede uno decir esto es para siempre. Los criterios editoriales se construyen de acuerdo con los cambios en la realidad. También hay puntos que nos permiten, si un día aparece una narcomanta, y es un ejemplo que usa Marín, rodeando el Palacio Nacional, pues no vamos a dejar de publicarla. Finalmente, esta distinción entre, yo agregaría la distinción que hizo Daniel de los reporteros y los editores o los responsables de publicar, también las empresas, porque un medio es todo eso, no es el reportero, no es el editor y no es la empresa, es el conjunto y en su interacción con la sociedad va tomando decisiones. Hay discusión, hay medios donde se puede discutir, hay medios donde no se puede discutir y de hecho, no sé por qué no están aquí algunos otros medios discutiendo, ¿verdad? ¿Por qué están los representantes de estos y no de otros? Esa es una pregunta que yo devolvería más bien al auditorio. No quisieron venir. Por último, Salvador, para cerrar, ¿cuál es entonces el futuro? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es la parte que se debe cuestionar? ¿El profesionalismo en general, la cobertura, el interés periodístico, o es solamente un problema de cobertura de violencia el que estamos enfrentando los medios de comunicación, las audiencias, la relación con el gobierno, la transición? Bueno. Gracias, Luis. Si supiera eso, no te lo decía. Lo patentaba, quizá ganaba dinero por una vez en la vida, y luego daba clases en LITAM. Hubieras invitado a Walter Mercado. Pero puedo proponer 2 o 3 cosas que creo que sí, en la discusión y en el diálogo, que espero que también incluya esta sesión, aunque todos queremos ver al señor presidente, y supongo que ya empezó, ya lo están viendo en Twitter, ¿verdad? Seguro. 3, 4 cosas que yo esperaría que audiencias críticas, que ya mencionaba Daniel, estuvieran forzándonos a los medios, a los periodistas, a hacer lo que también decía Jesús. Me parece que el gran faltante de esta alternancia primera del 2000 para acá es la revisión autocrítica y no, es decir, no nada más de nosotros mismos, sino también de otros actores, de lo que hemos sido y sobre todo de lo que no hemos sido los medios de comunicación en estos tiempos. 1, ojalá algún día las audiencias fuercen a un gobierno a cerrarle la publicidad a los medios que no deberían existir. Ojo, nadie está llamando a la censura porque ahorita me pueden crucificar en Twitter. Los medios deberían ser, como en muchas sociedades avanzadas, empresas autosuficientes o con mecanismos democráticos de supervivencia, no con mecanismos ocultos, sospechosos, discrecionales, de financiamiento. Hay muchos modelos, en algunas ocasiones se dice que el Estado debe subvencionar incluso a la prensa, está bien, podemos discutirlo. No digo que nada más sea el señor, su majestad del mercado, el único que haga dividir quién vive y quién muere. Lo que sí digo es que hay periódicos que son subvencionados por este gobierno federal, por 32 gobiernos estatales, incluyendo el Distrito Federal, como bien decía Daniel, que no debería ser ese dinero público utilizado en esos panfletos, en estos órganos de propaganda, de golpeteo y de socavamiento de la democracia de México. Es así de grave. Es desviación de recursos públicos para aviesos fines. Y las audiencias
deberían, porque nosotros somos juez y parte, ser muy críticas de que enséñenme cuánto vende X periódico, cuánta gente escucha X radio, cuánta gente atiende tal portal o blog o tal televisora. No somos un blog. Entonces, y que el dinero que se le dé para campañas lícitas, como de vacunación o de desastres, solamente debería haber publicidad oficial para vacunación y desastres. Nada más. Nada más. No para que el señor presidente, el señor secretario, el señor gobernador, el señor juez, el señor magistrado, el señor diputado y el señor senador nos digan mamarrachadas. Y esa palabra sí viene en el diccionario. Entonces, respondo a la pregunta de Luis, que es muy ambiciosa y me parece muy pertinente, pero tan ambiciosa que no escapa a mis alcances, es publicidad oficial solamente para campañas de beneficio público probado, genéricas, salud, emergencias, punto. De que desaparezca la publicidad oficial y que sobrevivan los medios que pedaleen lo suficiente, porque tienen mecanismos, profesionalismo, alcances, convocatoria y una serie de creatividades y de posibilidades para servir a sus audiencias que sí existen, porque los otros, su única audiencia es el señor gobernador y golpear al que el señor gobernador les dice. O gobernadora, pero ahorita no hay gobernadoras, pero ya pasarán. 2. Las audiencias, ojalá cada vez más hagan las mismas preguntas de siempre en cualquier escenario periodístico. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Oye, la televisora francesa dice que hubo 31, muy bien. ¿Quién lo dice? Televisora francesa. Hay que googlear que estos señores tienen prestigio o no tienen prestigio. Ucha, le parece ser que sí tienen prestigio. Vamos a segunda pregunta. Oye, pues ¿qué dice el párroco? Como bien decía Daniel, ¿qué dice el párroco de la comunidad? Porque pues, el párroco van y se confiesan ahí la gente y les cuenta secretos. Oiga, busquen al presidente municipal. Oye, que está fugado, que todavía no lo devuelven de las Islas Marías. Ah, bueno, ¿a quién buscamos? A los medios locales que están ahí rifándose, el sur de Acapulco. La verdad, no, eso es un error. Me regreso. La verdad periodística no existe, entonces es un error. La verificación, eso sí existe o debería existir, de los hechos, es un proceso que se necesita invertir tiempo y pasión. Pero la primera cosa que se necesita invertir es tiempo. Y las redes sociales a veces nos pegan cada zarandeada porque, oye, ¿ya supiste que se murió no sé quién? No, pero les juro que si me dan media hora a lo mejor sí sé, pero denme la media hora. Entonces, no sé cómo le vamos a hacer entre todos para detener un poco este vértigo y poder tomar, porque si no, uno termina viviendo en un país que tampoco existe. El país de las redes sociales tampoco es cierto. Y claro, se instala ya entre tantas décadas de otras cosas y no quiero hacer sociología barata, pero una suspicacia generalizada donde ya dices, pues seguro Animal Político no me lo dijo porque Daniel anda buscando lana y pues ahorita pues, si lo ocultaba a lo mejor el año que entra el presidente Peña, a lo mejor sí se porta bien porque ya vio que se necesita Animal Político para sobrevivir políticamente. No sé, ojalá las audiencias críticas sean más activas en las mismas preguntas que nos hacemos los periodistas y que tratamos de regresar a la discusión pública que es qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Les pedimos un poco de tiempo para eso, un diálogo, y pues también les pedimos que de otra manera yo les pediría, tampoco se trata de tolerar, se trata nada más de saber que los mecanismos, como les decía, hasta la revista Alarma tenía criterios, lo creamos o no lo creamos. No me puedo callar esto al final de cuentas. Hubo medios que firmaron ese acuerdo que tenían el Universal, un gran diario. Ahí trabajamos también él y yo. Corrieron muy rápido. También nos corrieron de ahí. No, a mí no me corrieron del Universal. A mí sí. De ese no. Y luego tienen un tabloide, no me malinterpreten, yo he trabajado en tabloides, he estado muy orgulloso también de esa experiencia. Héctor y yo trabajamos en ese mismo tabloide. Pero luego tienen un tabloide en donde hacen exactamente lo mismo que se comprometieron a no hacer. Digo, tantita congruencia, ¿no? Muchas gracias. Bueno, supongo que habrá chance de que también participen. Solo mencionaría que si vamos a hablar de publicidad oficial
y porque además, por supuesto, coincido con lo que plantea Salvador, pues no voy a desaprovechar la oportunidad para decir, ¿ya se enteraron de Amigos de Animal? ¿No? Entonces sería correcto. Chucho es amigo de Animal, por cierto. Entonces, por favor, métanse a la página, hay una forma de colaborar en el financiamiento de Animal Político, pero ni crean que iba yo a desaprovechar. Espero que la Cámara de Milenio Televisión haya tomado eso. Y Héctor, ahí te encargo, ¿no? Como cosa tuya, ¿no? Pero bueno, saltado el asunto de que yo espero que todos los aquí presentes, apenas saliendo, van a suscribirse a Animal Político, y lo pueden hacer ahorita, es más, lo pueden hacer, si quieren, es más, aguantemos, ¿no? 2 minutos, no, prometo que no se tardan más de 2 minutos, ¿no? Bueno, solo quisiera sumarme a lo que planteaba Chucho para terminar y para, en todo caso, ojalá tengan algunos de ustedes algún comentario o pregunta, que es, si nosotros imaginamos el tren de la alternancia y de la transición, yo coincidiría que los medios vamos en el último vagón. Quizá hay que decir que es un tren porque es lento, porque es oficial, porque está concesionado a IGA, ¿no? Pero en ese último vagón, ahí vamos los medios, que hemos fallado con mucha frecuencia en esto precisamente, que es apostarle a generar audiencias críticas, apostarle a dar un servicio, apostarle a ponernos del lado de la víctima y del lado del lector. Si nosotros quisiéramos analizar todo lo que significa Ayotzinapa e Iguala, y creo que además Chucho lo ha dejado muy claro en sus textos de los lunes, no pretendo entrarle al tema con amplitud, pero simplemente diría, pues, ¿qué ha mostrado? Ha mostrado en efecto la colusión narco, funcionarios, ha mostrado la impunidad, ha mostrado que las políticas públicas han sido fallidas, ha mostrado que meses de presumir que habían bajado los homicidios no puede considerarse sinónimo de que se ha resuelto el problema de seguridad. Ha mostrado muchas cosas. Y una de las cosas que ha mostrado, en efecto, Chucho, es que los medios hemos fallado, porque la misma información se publicó a cuentagotas en medios estatales y nacionales, hablando de José Luis Abarca, hablando del enfrentamiento Guerreros Unidos, los Rojos en esa zona. Guerrero, creo yo, Ayotzinapa e Iguala también te recuerda que el problema de Guerrero y seguridad no tiene ni de lejos 2 meses, sino que tiene muchísimos más años. Yo insisto mucho siempre, porque es mi tierra, que lo que pasó en Iguala no es una crisis, porque eso sería suponer que todo ha sido así y de repente pasa. No, o sea, Guerrero es un problema histórico, es un estado que tiene índices de homicidio por encima del promedio nacional desde hace 25 años, y digo 25 años porque es desde cuando se mide, pero seguramente tendría 200, porque tiene índices más altos de impunidad, estamos hablando de 95% de homicidios no resueltos, de muchas cosas. ¿Cómo le hicimos los medios para no darnos cuenta? Publicamos cosas aisladas, denuncias, ¿sí? Pero si revisamos lo que hicimos con el caso de un año antes, cuando, que ahora es muy público, cuando Abarca supuestamente le disparó en el rostro a un dirigente social y demás, ¿quién lo publicó? Y eran denuncias públicas. ¿Quién publicó el secuestro en Cocula de 17 jóvenes? ¿Sí? ¿Quién ha publicado que de 2 meses para acá, en Guerrero han sido asesinadas más de 80 personas? Que lo de Chilapa son 90, ¿sí? Y claro, Héctor me va a decir, nosotros, no, ya te vi agarrando el micrófono. Eso, solo recuerda, julio de 2013, cuando ocurre lo de Cocula, Ajá. teníamos a las autodefensas en pleno, la aprehensión de Hipólito. Claro, porque hay muchos otros temas. Sí, claro. O sea, no lo dudo, este país es trepidante. No lo dudo. Sí, y estábamos disfrutando del Mexican Moment y reproduciendo la portada de Time, ¿no? También.
Y repitiendo que el presidente decía que habían bajado los homicidios, también, ¿eh? Pero bueno, todo lo que implica, termino, Ayotzinapa, Iguala, pues, ¿cómo le hicimos los medios para no verlo? Para tener una estrategia de cobertura, ¿no? Pasamos rápido, que Héctor quiere comentar algo, y vamos Solo a un par de preguntas del público. Solo un apunte rápido. Preguntaba Luis, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos frente a lo que está ocurriendo? Bueno, yo anotaría un par de cosas. ¿Cuál es la responsabilidad no solo de los medios, sino de toda la sociedad? Es decir, ¿qué hizo el ITAM en los últimos 6 años frente a toda esta escalada de violencia, ¿no? ¿Qué hicieron sus alumnos? ¿Qué hicieron sus profesores? ¿Qué hicimos todos como sociedad? Y lo mismo pasa en los medios. El que generaliza, absuelve. Bien lo apuntaba Daniel al inicio. No nos comportamos igual los medios de la capital, que bien que mal pesamos en la discusión, en la construcción del espacio público, que algunos medios regionales o medios destinados solamente a la venta de ejemplares. El modelo de negocios es muy distinto si tú haces un tabloide como El Gráfico a si haces aunque es el mismo formato, un tabloide como Milenio. Es completamente distinto y los objetivos son radicalmente opuestos. Entonces, no generalicemos, especifiquemos de quién estamos hablando, y yo sí veo algo de la parte académica, una carencia, una gran carencia, que es la falta de observatorios de medios, a excepción de artículo 19, que hace un buen trabajo cuestionando la conducta de los medios, de estos medios que construyen el espacio público, y hubo un observatorio de los procesos de comunicación de la violencia que incluso en alguna ocasión nos llamó a cuentas, tuvimos que ir a rendir cuentas de por qué estábamos publicando lo que publicábamos, y bueno, ahí lo pueden googlear, está toda la historia, estaba Aguilar Camín, Reyes Heroles, Saúl López Negrete, Carla Guerrero, etcétera, y del otro lado Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín y yo, discutiendo por qué publicábamos lo que publicábamos. Bueno, ahí lo dejaría, una carencia académica. Muy bien, pues si les parece, tomamos alguna pregunta del auditorio, un par de preguntas. Y mientras se anima, nada más decir, oye Chucho, creo que el presidente está hablando de ti, fíjate, porque dice, es momento de unir, no de desunir, y tus textos claramente desunen, claramente. Y también está hablando del ITAM, porque dice, no se puede exigir justicia violando la ley, y obviamente son ustedes, que hoy se quitaron la capucha, pero nada más por que no los dejan entrar al salón. Pero bueno, el presidente básicamente está cantando la de Lupita D'Alessio de Hoy voy a cambiar. Después de cantar el himno nacional, porque básicamente está diciendo eso, ¿no? Después de Iguala, México debe cambiar. Por favor, que sean breves para poder aprovechar el tiempo. Primero que nada, muchas gracias por su ponencia, muy interesante todos sus puntos de vista. Mi pregunta es, retomando mucho lo que decía el señor Daniel, me parece que, bueno, observo que la labor periodística en México se ha convertido en algo, por así decirlo, a posteriori. Discuten y publican los temas que Segov, que la PGR les da importancia. Sin embargo, percibo que no hay tanto una labor periodística que se enfoque en ustedes, encontrar cuáles son los problemas, o, por ejemplo, discuten la portada de Times, pero no discuten lo que está pasando en Guerrero. Entonces, quería saber cuál es su percepción sobre la labor periodística de investigación y no tanto de debatir lo que ya está sobre la mesa. Muchas gracias. Bien, tomamos otra pregunta. Aquí hay un par. Hola, muchas gracias por su ponencia. Mi nombre es Carlos Leiva, de Chilpancingo Guerrero, estudiante de quinto semestre de Derecho. Le tengo varias preguntas, espero dé tiempo de responder. Sí, perdón. Bueno, para los que ya vieron la película de La dictadura perfecta, ¿qué tan cierto es esto de la caja china? ¿Tiene el gobierno alguna inferencia directa para poder hacer un boom mediático, para perder el punto de vista de lo que realmente importa? Y otra cosa,
lo que pasó hace un año en el secuestro de los estudiantes. Decía que había autodefensas, aprehensiones, otros temas que también son de relevancia nacional. ¿Están los medios rebasados por la situación actual? ¿Creen que ya no pueden dar abasto para informar lo que realmente México necesita? Muchas gracias. ¿Hay otra pregunta? Hola, Tomo Terada. Saludos, Daniel. Bueno, es que realmente el tema requeriría muchas preguntas, pero el moderador nos indica que nos limitemos. En realidad, ese es parte del problema, ¿sí? Los medios no están recibiendo todas las preguntas que el público, ¿sí? De cada uno para que puedan enviarles mensajes. Las tengo, la de Daniel la tengo. Pero entonces, muy brevemente, bueno, yo pienso que la violencia ha revelado los problemas que ya existían en la prensa, como decían precisamente, o sea, la precariedad laboral, la falta de códigos de ética internos y demás, pero una cosa muy importante, lo estaban señalando Daniel y Jesús Silva Herzog, respecto a precisamente a cómo se mantienen los medios, ¿sí? Porque una cosa, Jesús, hay mucha información, pero el trabajo del periodista profesional es contextualizar esa información y eso es lo que diferencia a un profesional pues de un aficionado o de alguien que toma una fotografía de un hecho que pasa ante él. Entonces, bueno, yo nada más dos preguntas. Yo veo que se están centrando en lo del acuerdo y nada más se están centrando en la violencia del narco, el crimen organizado, pero pues aquí dice cobertura mediática de la violencia en México. Y por ejemplo, hace poco tiempo hubo todo un debate en redes sociales por algo que publicó la revista MX acerca de este descuartizamiento de una chica en la unidad Tlatelolco y de que el periodista que había escrito eso lo había escrito desde el punto de vista del asesino y eso era fomentar el feminicidio, ¿sí? Entonces, o sea, como que se está concentrando este tema de la violencia al narco cuando que la violencia es más general, o sea, el tema del feminicidio y otro tipo de temas, porque también, curiosamente, cuando supuestamente un hombre ha atacado durante mucho tiempo a una mujer, perdón, pero en la jornada lo que aparece es de que si lo asesinan está justificado. Eso. Y lo segundo, bueno, yo alguna vez vi una entrevista a un actor llamado Orlando Benavides, creo que es más o menos conocido, y él decía, es lo que él decía, yo leía Proceso, escuchaba a Aristegui, etcétera y demás, quería estar informado, pero en un momento dado dejé de leer y de escuchar porque simplemente me deprimía. O sea, tenía la información, pero no sabía qué hacer con ella, si podía contribuir con eso a hacer algo. Entonces yo le quisiera preguntar a Jesús, porque bueno, él como analista es el que toma la información de los otros compañeros y vamos, propone, critica, resume. Quisiera preguntar eso. Bueno, exacto. Vamos a responder, si les parece bien, esta ronda. Quien quiera tomar la palabra. Bueno, yo quería comentar una cosa que decía Héctor y que se comentaba hace un minuto, que es el tema de cómo se le da sentido a la información en el momento en el que México está en un proceso realmente muy profundo de descomposición.
Sí creo que es muy complicado darle eje, sentido, prioridad a lo que está pasando en México cuando en el momento en que enfocamos una zona de la desgracia mexicana, estamos ocultando 100 más que están simultáneamente pudriéndose, ¿no? Yo creo que en términos periodísticos es muy complicado el tener ese sentido de prioridad que debe darnos un diario, que deben ofrecernos los medios, cuando no es que estamos ni siquiera en un problema mexicano, en donde es que estamos enfrentando un problema de seguridad en México, y en donde quizá hace unos años podríamos decir es que estamos en una estrategia de lucha contra el crimen organizado, y por lo tanto eso tiene cierta claridad narrativa, ¿no? A mí me parece que sí hay una situación francamente caótica en el país de una descomposición en muchísimos ámbitos de la vida mexicana, en donde cualquier acento implica ocultamiento de muchas otras cosas que se están, a las que se le está llevando el diablo en ese mismo instante, ¿no? Y la pregunta concreta no la entendí. Supuestamente soy. No sé si propuestas hago, yo creo que no hago propuestas, yo no creo que tenga capacidad para hacer propuestas, pero muy poco. O sea, para hacer propuestas muy poco. Sí, no. ¿Quieres tu comentario? Comentarle a mi paisano, aunque yo soy de una zona más bonita, mano, de Arcelia Guerrero, porque ya sabes que Chilpancingo, hijos, mano, está feo, ¿no? Pero bueno, ni modo, así es nuestra tierra. Los medios están rebasados, sin duda, pero también la atención de los usuarios de los medios, es decir, publicar el mismo día, bronca aquí, bronca allá, autodefensa, es muy complicado. Quizá parte del reto es que tenemos que mejorar nuestros mecanismos para quitar paja. Cuando yo decía al principio, y por eso lo vinculo, si la mitad de las notas que publicamos son declaraciones y declaraciones de un funcionario, pues ahí hay parte de la paja, ¿no? Perseguimos funcionarios con grabadoras prendidas viendo a ver cuál va a ser la declaración de hoy, y para ver si mañana buscamos a otra persona para que le diga algo al de la declaración de hoy, pues ahí está la paja. Entonces sí tenemos, insisto, los problemas normales, ¿no? Yo siempre lo menciono, pues Animal Político somos 15 personas. Para que yo mueva a alguien, para que yo lo mande a Cocula a confirmar o tratar de confirmar la nota, pues tuve que sacar al reportero que estaba cubriendo los 2 meses de Ayotzinapa y decirle vete a Cocula. No puedo hacer mucho más. Siempre necesitaremos más los medios. O sea, si tuviéramos 100 reporteros, quisiéramos 120, porque hay muchos temas. Pero solo insistiría mucho en eso, rebasados, porque publicamos mucha paja y mucha declaración, y rebasados porque los propios lectores, o sea, yo no sé si les pase a ustedes, a mí me lo ha comentado mucha gente, que me satura comprar un periódico. Porque todos los días es una bronca. Porque si tú lees un periódico en la mañana, te dan ganas de acostarte otra vez, ¿no? Y decir, me rindo, ¿no? O sea, no tiene solución este país. Eso lo conecto incluso, ya no lo comenté con el tema de la esperanza. Creo que Salvador tiene razón. Yo no pretendo que pintemos un país color de rosa, pero sí creo que por lo menos tenemos que revisar nuestros medios como producto y ver si lo que estamos transmitiéndole al lector es, esto es un desastre y no tiene solución, ¿sí? ¿Quién es el que apaga la luz y se va? Fíjate nada más, déjame poner un ejemplo, Chucho, que es, cuando se miden las preocupaciones de los yucatecos, te dicen que seguridad es uno de ellos. Y cuando ves los números en Yucatán, dices, ¿pero por qué estarán preocupados por la seguridad? Si en Yucatán no pasa nada, ¿sí?
Digo, comparado con Guerrero, ¿no? Sí, me refiero comparado con Guerrero y en términos de violencia. Bueno, pues tiene que ver en parte con esta dinámica de los medios de pum, estamos duro y dale, contando muertos. Quizá, insisto, solo es, no es que tenga una respuesta, pero sí es la invitación a que como medios, pues por lo menos nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Estamos siendo espejos fieles o no? ¿Estamos también cayendo en la tentación del amarillismo? Hoy, por ejemplo, no entiendo por qué Reforma maneja de principal el reportaje de los franceses, cuando no hay, de lo que vi, ningún dato adicional, ni para confirmar ni para rechazar, ¿eh? No entiendo por qué. ¿Sí? Por último, Salvador. Contra toda mi costumbre, bueno, iba a ser antes una propuesta, que como el presidente no anunció nada nuevo, nos quedáramos aquí otro buen rato, pues total, si no va a cambiar México, ¿qué más da? Pero bueno, no, a riesgo de revisar lo que propuso el presidente, contra toda mi costumbre voy a intentar dejar una nota optimista. Ya vi que me balconearon diciendo que el país de las redes sociales no existe, ya. ¿Quién fue? No, pues ahora sí que... ¿A verdad? Contra toda mi costumbre voy a pensar que podemos mejorar. No caigamos en la trampa de que la jornada de hace 30 años, aunque ahí estaba Héctor Zamarrón, era mejor que la de hoy. 25. A lo mejor era igual de mala o a lo mejor era igual de buena, no sabemos. Simplemente éramos otro país y otra sociedad y otros lectores y tal. A lo que voy en concreto, para no aburrirlos más y agradecer de verdad, Luis, compañeros del panel y a ustedes, sí es más sencillo que gente tenga más acceso y quizá más repercusión o más posibilidades de entrar al debate público ahora en los tiempos de Internet. Yo agradezco mucho la incursión de un Pepe Merino con Data 4 y con colaboraciones en Animal Político, que hace precisamente parte del trabajo que a veces no nos da tiempo a hacer en las redacciones, a los reporteros, a los columnistas, a los editores. Reúne información pacientemente, la organiza y luego nos dice, ¿qué creen? A 150 kilómetros de la Ciudad de México hay varios igualas, o hay varias condiciones para eso, o ¿qué creen? Si tienes entre, ¿cuánto era, Daniel? Entre 17 y 26 años, las probabilidades de que te maten son más altas que si fueras hondureño. O sea, es información que se está recolectando, que se está trabajando, que se está publicando, que se está debatiendo, que ustedes tienen acceso a través de sus plataformas móviles y fijas, que no salen en Reforma, afortunadamente, es decir, no dependemos de Reforma, coincido que es un periódico importante, pero no es esta sociedad la de un solo medio o la de dos medios, ni siquiera de Televisa, ni siquiera de TV Azteca. Entonces yo creo que con todo lo que se ha discutido y que yo he escuchado y agradezco para llevármelo de tarea en algunas cosas, otras no, hay posibilidades de que se genere mejor contenido. Tienes que decir que no, espérate. No. Sí, no seas malo. Hay posibilidades de que se genere mejor contenido y hay posibilidades de que se discuta mejor ese contenido. Son tiempos más horizontales. Reforma no le sale gratis poner ese reportaje de Primera de 8, no le sale gratis. Sus lectores antes le llamaban por teléfono y se quejaban, pero ahora es literalmente, oiga, alguien contésteme por qué me están haciendo esto, tal. Es mucho más rico, creo, y más esperanzador ese debate. Dicho lo cual, hay que volver a las preguntas de siempre, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Quién nos puede ayudar a entender mejor qué está pasando? A veces son los periodistas, a veces los periodistas buscamos académicos, a veces hay mucho por hacer, pero sí creo que a pesar de todos los defectos que hemos discutido hoy, se puede tener cierta esperanza de que con nuevos mecanismos como las redes tendremos mejores periodistas para quizá informar mejor a los ciudadanos. Dios te oiga. Bueno, pues les agradezco a todos el tiempo Al contrario. que hayan venido. Oye, nada más aquí. déjame, ¿y les hablé de Amigos de Animal? ¿De qué? ¿Sí? No, es que nada más no me acuerdo si les hablé de Amigos de Animal. ¿Sí? A ver. Estoy checando, pero además, fíjate, Andrea, Jorge y Miguel, uno tratando de ser muy conceptuoso y ustedes tuiteando de Lupita D'Alessio. Ay, qué... Hijos, man.
Sin duda, este es uno de los primeros esfuerzos que se hace por recuperar este tema. Me parece que es muy importante, lo platicamos en algún momento y creo que la agenda va más allá de 1 hora y media que puedan recorrerse todos los temas que tienen que ver con la cobertura mediática de la violencia. Así que pues esperamos que este sea uno de los primeros esfuerzos para que se discuta más a fondo un tema que por supuesto es de trascendencia para los medios, para la sociedad y el gobierno en México. Les agradezco, Daniel, la presencia, Jesús, Héctor, Salvador y por supuesto a ustedes que han venido. Muchas gracias.